Cuando hablamos de cultura de paz, entendemos que es algo más que mera paz, así en abstracto, y esta cultura de paz la entendemos como un trabajo inter y transdisciplinario. La medicina tiene mucho que aportar a la cultura de la paz, y la paz plantea preguntas, inquietudes a la medicina para ir construyendo esta cultura. Lo mismo sucede con la psicología, la filosofía o la economía. En esta ocasión vamos a centrarnos un poco en la parte de la economía para ir avanzando en este asunto de entender la cultura de paz. Las necesidades humanas son un elemento que está en el centro de la paz, incluso en el centro de la violencia o de los conflictos. De ahí la importancia de entenderlas y trabajar a favor de ellas. En teoría de conflictos, este esquemita ayuda a clarificar dónde se ubican las necesidades. Muchos de los conflictos son abordados en términos de posturas, donde hay un mayor nivel de acercamiento entre las partes en conflicto, es en el nivel de los intereses. Sin embargo, donde encontramos mayor interrelación entre los actores en conflicto es en el nivel de las necesidades. Entonces, a partir de este esquema es que empezamos a cuestionarnos qué son las necesidades en términos de su satisfacción para la regulación de los conflictos. Desafortunadamente, el concepto de necesidades que tenemos instalado en nuestra sociedad es el que corresponde a Abraham Maslow, que entiende las necesidades como una jerarquía. A partir de haber satisfecho las fisiológicas, la de seguridad, las sociales, es posible ir avanzando hacia la autorrealización. Desde este esquema resulta complicado entender qué es lo que corresponde hacer a las personas y a los grupos o a las instituciones para lograr esa satisfacción. Manfred Max Neff, un economista chileno que en 1983 se le otorgó el premio Right Livelihood Award, considerado el Nobel alternativo de economía, plantea una teoría de las necesidades humanas que parece muchísimo más rica que la de Maslow. En el link que aparece aquí en la pantalla se puede acceder al texto Desarrollo a Escala Humana, en el que explica de manera pormenorizada esta teoría. En la página 14 comenta: necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas son los pilares fundamentales que sustentan el desarrollo a escala humana. Quiero resaltar aquí el asunto de la autodependencia y las articulaciones orgánicas como elementos que contribuyen a comprender y a satisfacer las necesidades, como ahorita veremos. Pero no solo Max Neff entiende las necesidades humanas en el centro del desarrollo. Johan Galton, otro investigador para la paz, comenta cómo el desarrollo no es solo crecimiento económico, no es solo progreso, sino que el desarrollo desde una perspectiva de paz debe entenderse como el desarrollo de las personas, el desarrollo de las comunidades, para realmente considerarlo pacífico. Igualmente, en términos de derechos humanos, Joaquín Herrera Flores sostiene más bien, que en el fondo de los derechos humanos, la base más material de estos derechos son las necesidades humanas. Y como ya habíamos dicho, la cultura de paz pues también tiene en el centro las necesidades. Desde una perspectiva compleja, la invitación es a entenderlas no de manera
dicotómica, no de manera binaria, sino entenderlas desde una perspectiva compleja. De manera que carencias y capacidades son como las dos caras de la misma moneda. En la medida en que hay carencias, se van desarrollando capacidades, capacidades que a su vez contribuyen a trabajar en torno a las carencias. Y lo mismo en relación a una perspectiva biológica o sociocultural, las necesidades deben de entenderse tanto en la parte que corresponde a la naturaleza de los seres humanos como respecto de sus relaciones políticas, económicas, culturales con los demás. Y así cada una de estas dicotomías, la propuesta es asumirlas de manera compleja. Volviendo a Max Neff, él considera que las necesidades humanas son unas cuantas, han sido las mismas para todos los seres humanos a lo largo de la historia. Lo que va cambiando de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, es la forma de satisfacerlas y no son lo mismo que los deseos. Para trabajar en torno a ellas hay que reconocerlas desde una perspectiva antropológica y desde una perspectiva universal adaptada al contexto, volviendo a esa idea de un pensamiento complejo. Hay que verlas de manera universal, pero también de manera contextualizada y de manera histórica. El mismo Max Neff señala que el problema para abordar de una manera más positiva las necesidades es el entender la separación que hay entre bienes, necesidades y satisfactores. Los bienes, dice Max Neff, son objetos que están fuera de la piel y tienen un peso entrópico, es decir, gastan energía en su producción, en su distribución, etcétera. Cobijas, arroz, frijol, vivienda, etcétera, no son necesidades, son bienes y hay que entenderlos como tal. Por el otro lado, las necesidades, con eso de que son unas cuantas, son para todos los seres humanos a lo largo de la historia, él señala 9. Dice, más o menos serían estas, podemos agregar alguna, juntar algunas otras, etcétera. Son necesidades axiológicas, inmateriales y están dentro de la piel. Subsistencia, afecto, ocio, libertad, etcétera. Como podemos ver, no habla de educación, como podemos ver, no habla de viviendas, como podemos ver, no habla de agua, por esta manera de pensarlas desde el punto de vista axiológico. Son valores fundamentales para la vida de las personas. Y en medio de los bienes y las necesidades, Max Neff plantea las necesidades existenciales, o sea, las condiciones históricas de cada contexto que permiten articular bienes y necesidades de una manera muy específica. Y habla de 4 tipos de necesidades existenciales. Necesidades existenciales de ser, tener, hacer o estar, que va explicando de una manera puntual en qué consiste. Esa misma idea de satisfactores, tratando de traducirla a un lenguaje más adecuado, más simple, satisfactores en términos de ser es indagar cuáles son los hábitos, sentimientos, valores, actitudes, percepciones personales y colectivos sobre los que hay que trabajar la satisfacción. En términos de tener las instituciones, leyes, normas, procedimientos, criterios que es necesario potenciar o crear. En términos de hacer, qué acciones personales y colectivas hay que poner en marcha para avanzar como colonias, como comunidades, como países. Acciones. Y finalmente,
satisfactores existenciales en términos de estar, qué espacios, qué ambientes, qué situaciones, qué momentos hay que crear para conseguir lo que nos proponemos. Entonces tenemos, digamos, una variedad de escenarios donde es posible trabajar la satisfacción y que Max Neff enfatiza que en estos no hay límites, podemos crear tantos como queramos, combinarlos, erradicar los que ya no nos sirven, etcétera. Pero entender esta división entre bienes, necesidades y satisfactores parece fundamental. Tomando algunas imágenes de la prensa, en esta imagen podemos ver bienes, necesidades y satisfactores, y esa es la invitación que se hace. Vamos identificándolas con la intención de potenciar satisfactores. Como bienes, pues encontramos unos instrumentos musicales. Como necesidades que en esta situación se está satisfaciendo: libertad, creación, afecto, protección, etcétera. Un mismo bien puede servir para construir para satisfacer distintas necesidades. Y como satisfactor, pues está el satisfactor consiste en una clase, una reunión, un parque, ¿sí?, donde se puedan reunir para juntar bienes con necesidades. En esta otra, los bienes son los cuadernos, los uniformes, los lápices, etcétera, etcétera. A nivel de necesidades, podemos ver que se está satisfaciendo el entendimiento, la creación, la protección de estas personas. Entonces, como satisfactor, ubicamos un salón con unos uniformes, con un logotipo de la escuela, ¿sí? Satisfactores que hay que potenciar y que, como dice Max Neff, no existen límites para crear. En esta otra imagen, pues vemos máscaras, sombreros, paliacates, plumas, etcétera, como bienes. En tanto necesidades que ahí es posible ver satisfechas o en proceso de satisfacción: el entendimiento, la participación, la creación, el ocio, la libertad. Los mismos bienes pueden servir para satisfacer distintas necesidades sin tenerlas jerarquizadas como lo proponía Maslow. Y como satisfactor, en términos de satisfactor, pues entendemos que es una fiesta, que hay un salón o una plaza donde se lleva a cabo esta reunión como satisfactores para lograr el desarrollo humano. Una imagen más donde los micrófonos, las máscaras, la indumentaria que cada una de estas personas porta, son bienes que les permiten satisfacer necesidades de determinada manera: identidad, libertad, protección. Y como satisfactores podemos ubicar, pues, como que es una rueda de prensa. La rueda de prensa puede ser un satisfactor, una asamblea, un congreso, satisfactores de los cuales no existen límites. En esta otra imagen, pues hay aparatos médicos, hay mangueras, hay batas de médicos, etcétera, que intentan atender necesidades de subsistencia, de protección, de libertad. Y como satisfactor, pues el quirófano, las camillas, los estudios del doctor,
que permiten atender a esta paciente. Entonces, en síntesis, la matriz para evaluar las necesidades que propone el autor, Max Neff, sirve para ubicar cuáles son las cualidades, características o individuos que hay que potenciar, que hay que desarrollar en cada una de estas necesidades, las instituciones, normas o procedimientos que conviene poner en marcha, las acciones personales y colectivas y condiciones y espacios o situaciones. Y todo esto desde la lógica de la autodependencia y de las articulaciones orgánicas. Con eso vamos logrando el desarrollo a escala humana.